Buen día, mi grupo está conformado por Angeli Flores, Jennifer Flores, Gibi Paola Roja y quien les habla, Jessica Peña. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando el cuarto semestre de Administración en Salud Ocupacional. En el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la estabilidad laboral y los elementos del contrato. La empresa que escogimos fue el Hospital de los Patios, que está ubicado en el sector de los patios, que se encarga de prestar servicios de salud. En este espacio realizamos una charla a los auxiliares de enfermería y jefes. El recurso que utilizamos para esta actividad fue el Código Sustantivo del Trabajo, adoptado por el decreto 2663 del 5 de agosto de 1950. Entonces, el primer punto es cuáles son los elementos esenciales de un contrato. Los elementos esenciales de un contrato son 3. El primero es la prestación del personal del servicio, es donde la actividad realizada por sí mismo, o sea, no podemos enviar a otra persona para que realice nuestro trabajo o nuestra labor en la empresa. El segundo paso es subordinador o dependencia. Esto se trata, en pocas palabras, que el trabajador debe hacerle caso a su jefe, ya que su jefe tiene un principio de mandato, pero él debe estar a la mano de los empleados, tener una dignidad humana. Y el tercero, tenemos la remuneración de la retribución del trabajo o servicio que usted esté prestando, que es el pago que se recibe por el servicio prestado. A continuación, les vamos a hablar sobre cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Algunas de las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Como primera medida están los salarios, las horas de trabajo, algunos beneficios de remuneración que pueden tener al trabajador, reconocimiento por las labores que desempeñan en la empresa. Esto hace que los contratos se mejoren teniendo en cuenta, obviamente, que este tipo de condiciones o beneficios aporten tanto al trabajador como también al empleador, porque la atención es que el trabajador esté y se sienta contento en el lugar que trabaja. También como medida de mejoramiento está la mejora constante de los espacios de trabajo. Esto hace referencia a la comodidad del puesto de trabajo, es decir, tiene una buena silla, un buen espacio, buena iluminación y tener todos los equipos que necesite. Son factores que contribuyen directamente en el bienestar del trabajador. Ya por último encontramos fomentar el buen ambiente laboral, organizar actividades fuera del lugar del trabajo, participar en todos, en una cena, deportes, ya que esto ayuda a mejorar en el ambiente laboral para que todos compartan y socialicen y haya una mejor convivencia. A continuación hablaremos sobre las modalidades del contrato laboral, la cual se clasifica en 2. Primero, modalidades de contrato laboral según su forma. Está estipulada en el artículo 37, en donde nos dice que el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y para su validez no requiere forma especial alguna, salvo exposición expresa en contrario. En el artículo 38 nos hablan acerca del contrato verbal, que es un acuerdo de voluntad y se hace de manera oral, y el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo en qué hacer, dónde y su remuneración, y se entiende que es a término indefinido. En el artículo 39
nos hablan del contrato escrito. Es un documento donde se expone los menesteres que hablan de regir entre las partes, qué hacer, dónde y su remuneración. Es a término indefinido, fijo y obra laboral. El contrato laboral, según su duración, se clasifica en contrato término fijo, contrato término indefinido y contrato obra-labor. En el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término fijo está expuesto en el artículo 46, en el cual nos dice que el contrato a término fijo tiene que estar pactado por escrito y su duración no puede acceder a 3 años, pero puede ser renovado indefinidamente. Afectuando los contratos a término fijo inferiores a 1 año, esos contratos deben ser renovados mínimo 1 año a la fecha de finalización del contrato. Término fijo debe ser informado con 30 días de anticipación a la fecha de finalización del contrato. El contrato a término indefinido lo encontramos expuesto en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual nos dice que este tipo de contratación encontramos una fecha de iniciación, pero no tenemos una fecha para terminar el contrato. También es todo aquel que no está estipulado a la finalización de una obra o una labor, sino te dicen vamos a iniciar este trabajo, estas son las condiciones de trabajo y empiezas a trabajar. Es decir, también está estipulado dentro de estos contratos los contratos verbales, porque también es la iniciación de un contrato de un trabajo. Te están diciendo cuáles son las condiciones, cuánto te van a pagar, pero no te dicen cuándo vas a desempeñar esta labor. El contrato obra-labor tiene algo especial, que es el acuerdo de voluntad de una persona jurídica con una persona natural para prestar una labor a un servicio bajo una remuneración, bajo una subordinación y bajo un servicio personal. ¿Qué pasa con este tipo de contrato? Se estipula que se va a prestar un servicio determinado a una labor para la cual se da una fecha de iniciación y la fecha de finalización del contrato será la finalización de la obra-labor, por la cual fue recomendado el empleador. Muchas gracias por su atención.